¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Entonces hoy día nos corresponde la evaluación número 3, ¿ya? De la prueba de transición de competencia lectora o de lenguaje, ¿ya? Y acá en este caso vamos a revisar 5 textos, ¿ya? El primero, vamos a revisar un cómics de Mafalda, ¿ya? El segundo texto que vamos a ver un texto de una obra de teatro, ya un fragmento de las vacantes de Eurípides, que tiene que ver con el teatro griego, ¿ya? El tercer texto que vamos a revisar es una entrevista, ¿ya? El cuarto, un texto más bien argumentativo, que se llama El mundo perdido, por Pedro Cayuqueo. Y por último, vamos a revisar una infografía sobre el tema de Ni Una Menos, ¿ya? Muy bien, vamos acá al primer texto, que es este texto de este cómics de Mafalda. Me imagino que varios de ustedes conocerán a Mafalda. Mafalda, ¿cierto? Este cómics, esta historieta de esta niña que es súper crítica, ¿verdad? Como bien astuta, ya bien aguda en su idea. Burocracia, burocracia, burocracia. Y ahí está, ¿cierto? Sentada, esperando ahí, que no llega nunca la burocracia. Su lechuguita, le está dando, ¿cierto? La burocracia de la tortuga, así se llama, ¿ya? Después se encuentra con su amigo y le dice, hola, me dijo Susanita que tienes una tortuga y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia, le responde Mafalda. ¿Burocracia? Pero, che, mira que ponerle burocracia. ¿Por qué burocracia? Eje, ¿por qué? Bueno, ¿y qué pasa, cierto, con la tortuga? Y ya está encerrada, tal vez si hubieras venido antes, ¿cierto? ¿Cómo? Y hoy ya no. Es una barbaridad. Yo vine especialmente. Lo siento, le dice Mafalda. Tendrá que ser mañana. Hoy ya es imposible. Ahí está el amigo, ¿cierto? Le dice, ¿y mañana dentro de qué horario más o menos? Y después le dice, y muy bien, no sabría informarte, le dice Mafalda. Ajá, bueno, bueno, ¿cierto? Volveré mañana. Después dice, y al final no me enteré por qué le puso el nombre. Y se va, ¿cierto? El otro niño. ¿Ya? Acá, si ustedes se habrán fijado, bastante crítico, ¿cierto? Bueno, y ustedes ya se habrán podido dar cuenta, habrán podido inferir el porqué del nombre de la tortuga, ¿cierto? Como nuestra burocracia actual, que si ustedes alguna vez les ha tocado ir al banco a hacer algún trámite o a futuro les va a tocar, se van a dar cuenta de esta burocracia de nuestra sociedad que muchas veces no nos atienden en el horario que esperamos, no se cumple con lo que se dice, y esto pasa en Chile y en otras partes más del mundo. Bien, pregunta, dice, ¿qué podemos inferir con respecto a la protagonista? La protagonista, ¿cierto?, es Mafalda. ¿Qué podríamos decir de ella? Es una niña que ama los animales, sobre todo los reptiles. Siempre había querido tener una tortuga, pero no había podido. Es una niña que conoce el concepto de burocracia. Se caracteriza por ser una niña callada con sus amigos. O la E, no le gusta que le hagan tantas preguntas sobre lo que hace. ¿Cuál será la correcta ahí? La C. Sí, cierto, es una niña que conoce el concepto de burocracia, o sea, por eso le puso a la tortuga así, ¿cierto? O sea, porque la tortuga era muy lenta, ¿cierto? Que no llegaba nunca y además después se escondía con facilidad en su caparazón. Entonces, claro, por eso le puso burocracia, o sea, como que además se iba antes, ¿verdad? En su horario. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? La 2 dice, ¿de qué manera el autor defiende su punto de vista con respecto a la burocracia en el texto? Esta es una pregunta sobre el autor del texto, ¿ya? A. Dejando que la protagonista establezca un diálogo con su amigo con respecto al tema. B. Dando a entender a través de las distintas viñetas que la tortuga avanza a paso lento y se cansa pronto. C. Utilizando el personaje del amigo como metáfora de los ciudadanos que se decepcionan de la burocracia. D. Dejando que la tortuga actúe como cualquier tortuga lo haría y así dar a entender el funcionamiento de la sociedad. O la E. No lo hace, deja que el lector pueda decidir por sí mismo cuál es su percepción de la burocracia. ¿En cuál creen ustedes que está más clara la intención del autor? Y que les permita a ustedes saber que, o entender el concepto de la burocracia a partir de lo que, de estas viñetas de estos cómics, de este cómics. ¿Cuál será la correcta? ¿O quieren ver de nuevo el cómics? A ver si lo voy a proyectar de nuevo. Un segundo. A ver, Ya.
¿Ya los demás qué piensan? Justamente la B es la correcta, ¿cierto? Dando a entender a través de las distintas viñetas que la tortuga pasa, perdón, avanza a paso lento y se cansa pronto, ¿verdad? Claro, en este caso, la tortuga sería una especie de metáfora, ¿ya? Que representa cómo funciona la burocracia, o sea, que la burocracia es algo lento, que claro, que además como que la gente no te atiende bien porque se cansa pronto, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? Así que esa era la correcta. La 3 dice, ¿cuál sería una inferencia válida con respecto al texto? Recuerden que cada vez que nos preguntan por inferencia, ustedes tienen que sacar una conclusión que no está literal en el texto. ¿Cuál sería la inferencia? Una inferencia válida. A. Los dos personajes son muy buenos amigos desde siempre y se tienen una gran confianza. B. La protagonista se siente realizada pues siempre había querido tener una tortuga. C. La protagonista le puso ese nombre a la tortuga porque le pareció que se relacionaba. D. El amigo de la protagonista no entiende por qué la tortuga se llama burocracia. O la E. Burocracia es la primera mascota de la protagonista, por eso sus amigos están emocionados. ¿Cuál será la correcta ahí? La C. ¿Ya? ¿Los demás qué piensan? Sí, cierto, o sea, nosotros podemos deducir, podemos concluir o inferir que en este caso Mafalda, ¿verdad? A ella, claro, de alguna manera, como la tortuga era lenta, se cansaba pronto, y ella seguramente conocía el concepto de burocracia, le pareció lo más acertado relacionarlo con ese nombre a su tortuga, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, ¿sí? La C es la correcta. ¿Ya? La 4. Dice, ¿de qué manera podemos conocer el punto de vista del autor con respecto a la burocracia en el texto? De nuevo una pregunta sobre el autor, sobre el punto de vista que tiene el autor. Ya qué nos permite reconocer entonces su punto de vista, y ya lo identificamos, ¿cierto? ¿Cómo nos permite reconocer eso? ¿A través de qué en este cómics? A, la ilustración sirve para dar énfasis en el punto de vista. B, todo el texto nos refleja su punto de vista. C, a través del amigo de la protagonista con sus preguntas. D, nos lo da a conocer la protagonista con sus palabras. O la E, se presenta a través de la metáfora de la tortuga. La E. La E, ¿cierto? Excelente, ¿verdad? O sea, la metáfora de la tortuga es clave acá para entender cómo comprende o cómo ve el autor a la burocracia. Sí, súper bien, muy bien. ¿Ya? Se le ha hecho, bueno, los cómics no son muy difíciles de entender, así que es un buen texto para ir ejercitando distintas habilidades. Así que súper bien. La 5. ¿Por qué crees que la protagonista prefiere no explicarle a su amigo por qué le ha puesto ese nombre a la tortuga? De nuevo acá tienen que interpretarlo, no va a ser algo que va a estar literal. A, porque prefiere que a través de la forma en que la tortuga actúa, el amigo investigue el concepto y entienda por sí mismo la relación. B, porque no hay una razón en particular para utilizar ese nombre, por lo tanto no hay nada que explicar. C, porque prefiere que su amigo se quede con la duda e investigue por su propia cuenta. D, porque no tiene ganas de dar más explicaciones al respecto, pues sus demás amigos ya le han preguntado. O la E, porque ella no nombró a la tortuga, fue otra persona, así que no puede explicar por qué se llama así. ¿Cuál será la correcta? ¿O cuál creen que podría ser? ¿O cuáles opciones descartarían, por ejemplo? Puede ser la A. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más piensa otra o están todos de acuerdo con que puede ser la A? La C. ¿Ya? Ujú. Dentro de las posibilidades, ¿cierto? Las dos que mejor se adecuaban eran la A y la C, ¿ya? Porque la E dice, ¿por qué ella no nombró a la tortuga? ¿Fue otra persona? No, eso sabemos que ella lo nombró, así que la descartamos. La D dice, porque no tiene ganas de dar más explicación al respecto, pues sus demás amigos ya le preguntaron. No sabemos si hubo otros amigos que le hayan preguntado antes, así que también la descartábamos. La B, porque no hay una razón en particular para utilizar ese nombre, por lo tanto no hay nada que explicar. No, porque sabemos que ella sí le hacía sentido el nombre burocracia, ¿cierto? En relación a la tortuga, así que la descartamos, ¿ya? En cambio, en el caso de la C dice, porque prefiere que su amigo se quede con la duda e investigue por su propia cuenta. Podría haber sido, pero en realidad no está incentivando como a que a ver,
porque en realidad ella le intentó como dejar claro, porque en realidad el amigo debería haber supuesto que si se llamaba burocracia era por algo, o sea, como que el amigo no logró hacer la inferencia. Y la A dice, porque prefiere que a través de la forma en que la tortuga actúa, el amigo investigue el concepto y entienda por sí mismo la relación. La A y la C son bien, o sea, perdón, son bien parecidas, pero la A es más específica, ¿ya? Porque, claro, porque en realidad se sitúa más en cómo la tortuga se está comportando, que una tortuga lenta, ¿cierto? Una tortuga que se cansa rápido. Entonces, a partir de esos datos, el amigo debería darse cuenta y deberían hacerle a sí mismo buscar más información sobre la tortuga, ¿ya? Porque ella en realidad explicita ahí que es por la forma en que se comporta la tortuga, ¿ya? En cambio la C es como muy general, ¿ya? Porque no, en ningún momento se refiere a la tortuga, y tampoco da cuenta del ejemplo que ella ponía a través de la tortuga. Entonces la A era más completa, ¿ya? Y se relacionaba directamente, ¿ya? Porque sabemos que la burocracia en este caso, en este texto, era por la forma y el comportamiento de la tortuga. Y entonces era la A la correcta, ¿ya? Bien, pasemos al texto 2, ¿ya? Un fragmento del texto del género dramático Las Vacantes, de un autor griego, ¿cierto? Que era Eurípides, un dramaturgo griego, ¿ya? En el año 480 al 406 a.C. Si bien está traducido, ¿ya? Igual es un texto, quizás por su forma de escritura, que nos va a resultar muy lejano y un poco rebuscado, ¿ya? Pero hay que estar bien atento más bien a la trama, al argumento que va desarrollando el texto. Ya así que pongan atención más bien a las ideas principales. Ya bien, dice así: a esta tierra tebana he venido yo, ¿cierto? Acuérdense de esta tierra, los tebanos, la misma ciudad de Edipo, ¿cierto? Acuérdense que Edipo vivía en Tebas, ¿ya? A esta tierra tebana he venido yo, Dionisio, hijo de Zeus, a quien Sémele, hija de Cadmo, ¿cierto? Siempre acá en los textos griegos se presentaban con de dónde provenían, toda su genealogía, ¿ya? Es como aquí ahora si nos nombraran con nombre y apellido, bueno, ahí le nombraron a todos sus parientes hacia atrás, ¿ya? Dio a luz en otro tiempo ayudándola en su parto el rayo del cielo. De Dios hecho hombre, me hallo ahora junto a la fuente de Dirce y las aguas del Ismeno, y veo inmediato a este palacio el sepulcro de mi madre, herida por el rayo y la ruina de su regia morada, cuyo humo anuncia la llama viva del divino fuego y el odio perpetuo de Hera la madre de los dioses. Pero alabo a Cadmo, que ha hecho inaccesible este lugar sagrado, convirtiéndolo en santuario de su hija, y yo le doy sombra por todas partes con los frondosos racimos de la vid. Y dejando los campos de los lidios, ricos en oro, las abrigadas llanuras de los frigios y los persas, las ciudades de los bactrianos, y después de recorrer el país de los medos, de áspero cielo, la Arabia feliz y toda el Asia, que yace junto al mar salado, en donde se ven ciudades populosas y bien defendidas por torres, habitadas a un tiempo por helenos, por los griegos y los bárbaros. Los bárbaros para los griegos eran todos aquellos que no hablaban los dialectos de los griegos, ¿ya? Me he acercado primero a esta ciudad helena, después de establecer allí mi culto y mis fiestas, para que los hombres me adoren. Acuérdense que Dionisio era, o Baco en la tradición romana, era el dios de la vendimia, el dios del colgorio, de las fiestas, ¿cierto? Ya de los carnavales, de las fiestas, ya. Entonces, tenía que ver con eso, ¿ya? Tebas es la primera ciudad en tierra helénica que ha acudido a mi llamamiento, dando alaridos, cubiertos sus habitantes con una piel de ciervo. O sea, le estaban celebrando esta fiesta, ¿cierto? En honor a él como Dios, ¿cierto? Que es Dionisio. Y llevando en sus manos el tirso, dardo adornado de hiedra, porque las hermanas de mi madre, por su interés particular, negaban que yo, Dionisio, fuese hijo de Zeus. Las hermanas de su madre, si no me equivoco ahí, porque se está refiriendo a las vacantes, y afirmaban que Sémele me había concebido de algún mortal, atribuyendo a Zeus la falta a instigación de Cadmo, y que por eso repetían que el rey de los dioses le había dado muerte, alegando falsamente que la amase. Así es que yo, inspirándoles mis furores, su odio, ¿ya? Las he obligado a abandonar su residencia, y delirantes habitan en el monte, adornadas con mis sagradas insignias, a todas las mujeres de los cadmios y adultas
víctimas de mis furores, he arrebatado de sus casas, y mezcladas con las hijas de Cadmo, se hallan a la intemperie en las alturas, bajo los verdes abetos. O sea, como él se sintió como pasado a llevar, como con injuria, lo que hizo le dio un castigo a estas mujeres. ¿Ya? Conviene que esta ciudad, aunque no quiera, reconozca que ignora mis misterios, que defiendo mi madre Sémele, y que como Dios me ha aparecido a los mortales después de engendrarme Zeus. O sea que realmente él confirma que es hijo de Zeus. Cadmo hizo heredero de su dignidad y de su imperio a Penteo, hijo de su hija, que rechaza mi culto y me niega las libaciones, los tributos, y no se acuerda de mí en sus preces, en sus honores. Yo le probaré pues, y a todos los tebanos, que soy Dios. A otra región fundado aquí mi culto, pasaré después en donde haré lo mismo. Y si la ciudad de los tebanos, enfurecida, quiere obligar a las vacantes a abandonar el monte, daré la batalla al frente de los Ménades. Con este objeto he trocado en humana mi divina naturaleza, revistiendo la forma mortal. Así, oh mujeres, mis amigas, que dejasteis el molo, baluarte de Lidia, y desde las naciones bárbaras habéis sido mis compañeras y auxiliares en tan larga peregrinación, levantad los tímpanos usados entre los frigios, invención mía y de la madre Ea, y encaminándoos al regio palacio de Penteo, tocad a vista y presencia de la ciudad de Cadmo. Yo danzaré también en los coros de las vacantes, dirigiéndome ahora a las alturas del Citerón, en donde se hallan, ¿verdad? Donde están en este monte, donde están castigadas. Bien. Pregunta, dice, sé que un texto difícil, pero en realidad tenían que fijarse en los temas. Dionisio castiga a sus tías al. ¿Después de qué las castiga? ¿A qué se debe? Después de que le arrebataron la figura humana, perdón, no dice claro, Dionisio castiga a sus tías al arrebatarle la figura humana, arrebatarle la felicidad, arrebatarle la razón, arrebatarle la vida. ¿Qué es lo que le quita Dionisio a sus tías? ¿Cómo las castiga? Si quieren, volvemos de nuevo al texto. Le quita, le arrebata la figura humana, la felicidad, la razón de la vida. Eso está literal, está en el texto. A ver. Ayúdame a buscar en el texto porque esa respuesta está tal cual. Y aquí las castiga, ¿cierto? En esta parte de acá las castiga. Acá miren, ahí está la respuesta. ¿Ya? Así es que yo, inspirándole mis furores, la he obligado a abandonar su residencia, y delirantes habitan en el monte, adornadas con mis sagradas insignias, a toda la mujer de los cadmios. Ahí se está diciendo que las dejó de manera delirante. Cuando decimos que alguien está delirando, ¿con qué se asocia? ¿Con qué asocian a alguien que está delirando, por ejemplo? Sufriendo, alucinando. Alucinando, sufriendo, que se volvió loco, ¿verdad? Cuando alguien se vuelve, que alguien está delirando, es como que está medio loco, que está como sufriendo, ¿verdad? Alucinando, ¿verdad? Entonces, la palabra delirar, ¿con qué se relaciona más acá? ¿Con perder la vida, perder la razón, la felicidad o la figura humana? La razón. Perder la razón. La razón, ¿cierto? Razón. Entonces, esa sería la C, sería la correcta ahí, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Súper. Ya lo que tenía que hacer ahí era buscar el párrafo donde aparecía la respuesta a esa pregunta y cambiar, buscar el sinónimo de la palabra, en este caso, que era delirar. Muy bien. ¿De qué murió Sémele? ¿De qué murió Sémele? ¿Murió fulminada por un rayo, adolorida por el parto, herida por un dardo de hiedra o enloquecida por inventar falsas bodas? Acuérdense que Sémele era la madre de Dionisio. La A. La A, ¿cierto? Fulminada por un rayo, ¿ya? Esa también estaba literal, ¿ya? Busquémosla acá en el texto. Estaba al principio, ¿cierto? Sale acá. Dice, y veo inmediato a este palacio el sepulcro de mi madre, mira, ahí sale. Y veo inmediato a este palacio el sepulcro de mi madre, herida por el rayo y la ruina de su magia, perdón, de su regia morada, ¿cierto?
ahí estaría, ¿cierto? Que se dice textualmente que la madre de Dionisio, Sémele, murió herida por un rayo, ¿ya? Así que esa era la correcta, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí era la A era la correcta. Siguiente texto. Texto 3. Este texto es una entrevista ya de Sebastián Binet, Ballet para Todos, ya por Patricia Morales en revista Mujer. ¿Ya? Ustedes saben que la entrevista tiene su propio formato de pregunta-respuesta, ¿cierto? Hay algunas que son más estructuradas, otras que son semi-estructuradas, ¿ya? Ahí vamos a revisar de qué tipo es esta. Dice así: en agosto del año pasado, junto a la Fundación Cultural de Providencia, participé en la reinauguración del Teatro Oriente, con una gala internacional de ballet. Lo que más me llamó la atención fueron dos cosas: el interés de bailarines de otros países por querer venir a bailar a Chile, y la cantidad de público que, aunque las entradas hayan sido gratis, se agotaron en horas. Allí me convencí de que la idea de mi fundación tenía que ser realidad. ¿Cierto? Y está contando un poco su historia, ¿verdad? O sea, a través de la respuesta. Después dice: en Chile hay mucho talento y mucha gente con ganas de seguir una carrera profesional de ballet, ¿cierto? El entrevistado era una persona que se dedica al ballet, ¿verdad? Pero lamentablemente no están las herramientas. Yo tuve la suerte de formarme en Houston, ¿cierto? En Houston debería ser, ¿o no? Houston. En Houston, porque fue una enseñanza completa. Aprendí cómo hacer un currículum, cómo audicionar, cómo trabajar en una compañía, cómo buscar oportunidades. En eso es lo que nos queremos enfocar mucho con la fundación, o sea, desarrollar las oportunidades, ¿verdad?, de las personas. Aún existen prejuicios con el ballet. Las entradas al municipal no son caras, simplemente no hay educación de ir al teatro. Está haciendo una crítica, ¿cierto?, a la apreciación, al valor de la cultura. Cuando los niños son chicos y están aburridos, los papás les dicen que vean tele, que vayan a un partido de fútbol o al cine. Decir anda al ballet, anda al teatro, anda a escuchar música, no son opciones. La gente piensa que eso es un arte elitista, y al contrario, es un entretenimiento como cualquier otro. Como sociedad somos buenos para catalogar las cosas, y muchos piensan que tienen que ser cultos para ver arte, que hay que saber de pintura para ir a un museo. Sabemos que eso no tiene por qué ser así, ¿cierto? O sea, el arte en el fondo es para todo público, en el fondo. O sea, si bien hay cierto tipo de arte que a veces es más complicado de comprender, de todas maneras el arte es transversal, ¿cierto? Yo no tengo idea de pintura y trato de ir a museos porque me gusta. Y si hay una exposición que no me gusta, no voy. Hay ballets en los que me he quedado dormido y otros que me encantan. No necesariamente hay que entender todo ni saber de todo, sino que aprender a disfrutarlo. La Fundación Artística y Cultural Sebastián Binet realizará su primer evento el 6 de mayo, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cierto? Eso que está entre comillas era lo que decía Sebastián Binet, ¿verdad? Respondiendo en la entrevista. Lo que dice después, ¿cierto? No es una cita textual de lo que dijo él, sino más bien probablemente de la entrevistadora, que dice: la Fundación Artística Cultural Sebastián Binet realizará su primer evento el 6 de mayo, un workshop internacional en el que el reconocido bailarín Rolando Sarabia, principal del Ballet de Washington, hará 2 clases magistrales. Becas. Después habla de las becas y ahí de nuevo cita, ¿cierto? Porque está entre comillas. En Chile hay mucho talento y mucha gente con ganas de seguir una carrera profesional de ballet. Y lamentablemente no están las herramientas porque por eso uno de los objetivos de la fundación es entregar becas. El 2019 queremos entregar una a Nueva York y otra a México. Educar. Cuando estaba en Houston, hacíamos funciones para colegios y los niños mostraban mucho interés. Por eso uno de los planes es integrar al Ministerio de Educación en esto, para empezar a educar y desarrollar interés en los niños en la danza, ¿ya? En esta entrevista. Bien, preguntas. Dice: de acuerdo con Sebastián Binet, con Sebastián, ¿qué visión se tiene en Chile sobre el mundo de las artes escénicas en general? A. Son un espectáculo innecesario y aburrido. B. Son instancias para culturizarse y aprender. C. Son actividades cotidianas como ir al teatro o escuchar música. D. Es un arte elitista para unos pocos participantes. E. Es un entretenimiento como cualquier otro. Ojo ahí, no es lo que piensa... ¿Ah? ¿Cuál? La B. ¿La D? ¿Ya? Ujú. Sí, cierto, o sea, porque en realidad no es lo que piensa Sebastián, sino lo que piensa en general Chile, o lo que piensa la gente en Chile sobre el mundo de la arte escénica.
claramente es la D, es un arte elitista para unos pocos participantes. O sea, la mayoría de las personas piensan que el ballet es un arte elitista, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? La siguiente dice... Ah, era solamente una, sí, era solamente una sobre ese texto, ¿ya? Texto 4. Ya el texto 4 es de El mundo perdido de Pedro Cayuqueo. Pedro Cayuqueo es un escritor de origen mapuche, ¿ya? Bien, entonces va a hablar un poco sobre eso igual. Ya, texto 4. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución, es que la vida no puede contenerse. La naturaleza siempre se abre camino. Comenta el matemático Ian Malcolm, Ian Malcolm, en El mundo perdido, novela del escritor Michael Crichton, interpretado por el actor Jeff Goldblum en la popular franquicia de Jurassic Park. Malcolm es invitado a una isla del Caribe por un excéntrico millonario para hablar un parque de dinosaurios donde todo lo que podía salir mal, sale mal, ¿cierto? Ahí se está hablando de Jurassic Park, ¿cierto? De esta película. También creo que está en el libro. Para los humanos, obviamente. Está pasando hoy en la ciudad de Venecia, ¿cierto? Esto es bien actual porque tiene que ver un poco con lo que pasó ahora con la pandemia del COVID. Está pasando hoy en la ciudad de Venecia, donde la ausencia de miles de visitantes con millonarias y catastróficas pérdidas para la industria turística y el comercio ha obrado el mismo fenómeno descrito en el libro, la naturaleza abriéndose camino. En los últimos días, sus residentes se han sorprendido al ver que la laguna y sus canales lucen aguas transparentes y no turbias como de costumbre, algo impensado hasta hace un tiempo. O sea, esto es la realidad que está pasando en Venecia, ¿cierto? O sea, que ahora con la pandemia dejaron de ir alrededor de 20 millones de personas que año a año visitaban Venecia como turistas, claro, contaminando mucho menos ahora porque solamente están los residentes. También ven peces bordeando las góndolas y barcazas, algas que pueblan sus canales, y aves acuáticas como cisnes y cormoranes que curiosos merodean por sus hoy expeditos rincones fluviales. Causante del fenómeno ha sido el fin de la circulación de sus cientos de embarcaciones y la consiguiente disminución de sus niveles de contaminación. Todo ello en directo beneficio de la biodiversidad local, aunque no de los humanos. Hace unos meses, Venecia era una de las ciudades más colapsadas del mundo por el turismo. En 2019 recibió 20 millones de visitantes, demasiados para una urbe fluvial, ¿cierto? Una urbe, una ciudad que está alrededor del río, ¿cierto? De los mares, que apenas supera los 250.000 habitantes. La ciudad literalmente se hundía a vista y paciencia de todo el mundo, hasta que se quedó sin humanos y la naturaleza hizo el resto. Tal como pasó en la novela de Crichton, ¿cierto? Jurassic Park, y también en la zona cero de Chernobyl, responsable directo fue el coronavirus, pandemia que frenó en seco la aluvión de visitantes, ofreciendo a Venecia un inesperado respiro, y a sus habitantes la vista limpia de un entorno que muchos creyeron haber perdido para siempre. Bendita paradoja. Algo similar se espera suceda en el monte Everest y otras cumbres de los Himalayas, transformadas en las últimas décadas en verdaderos basurales por las compañías de turismo y las oleadas de alpinistas. China y Nepal ya anunciaron la cancelación de la temporada de expediciones producto de la pandemia global. Es la primera suspensión en 50 años de continua saturación y contaminación del llamado techo del mundo. Leyeron bien, la primera en medio siglo. La industria de seguro lo lamenta, el Everest lo dudo. No más basura ni desperdicios, tampoco muertes de alpinistas y cherpas en sus peligrosas laderas, al menos por un tiempo. En lo personal siempre he creído, y ahí por eso nos podemos percatar que es un texto argumentativo, porque da un juicio de valor, en lo personal siempre he creído que la naturaleza toma medidas bastante sabias para el planeta y sus hijos, por más que a veces nos parezcan impopulares o trágicas para los humanos. Aquella es también la creencia mapuche, la base de nuestro Feyentún, que cada tanto la Mapu ajusta sus desequilibrios y frente a ello, la Mapu la madre tierra, ¿cierto? Y frente a ello, si logramos sobrevivir, solo nos cabe sacar lecciones y aprender. Lo curioso es que siempre, como toda buena madre, nos advierte, los eclipses y el florecimiento del coligüe, Chusquea culeu, son dos ejemplos recientes de señales que nuestra cultura, profundamente conectada con los ciclos de la Tierra, suele interpretar como alerta de tiempos difíciles y calamidades.
también los temblores, antesalas de la mítica confrontación entre Tren Tren y Caicay, el equivalente mapuche de las placas Continental y de Nazca. Es uno de los mitos cosmogónicos de la cultura mapuche, ya que tiene la serpiente Tren Tren y Caicay Vilú, que son dos serpientes que de alguna manera explican míticamente el tema de los terremotos, ¿ya? ¿Qué nos estará tratando de decir la MAPU en esta oportunidad? Volviendo a Italia, si bien el coronavirus ha golpeado a su población de manera trágica, con miles de muertos, no son pocos los venecianos que esperan que la crisis sirva para un cambio en su insostenible modelo de desarrollo económico. Y es que no todo debiera tratarse de negocio o lucro desmedido, diría con sabiduría mi madre. Fue ella quien me recordó lo del florecimiento del coligüe. Yo, viviendo en la ciudad como muchos, confieso, no lo vi venir. El mundo perdido por Pedro Cayuqueo. Muy bien, podemos hacer varios análisis ahí a lo que hace reflexión a él, pero en realidad nos vamos a enfocar ahora a las preguntas. ¿Ya? Respecto a la palabra catastróficas, ¿con qué la relacionan acá? ¿Será aniquilantes, destructivas, terribles, invaluables o desastrosas? Busquemos la palabra catastróficas en el texto. ¿En qué párrafo está? Ahí está, en el primero, o sea, en el tercer párrafo dice, ahí está, dice, está pasando hoy en la ciudad de Venecia, donde la ausencia de miles de visitantes con millonarias y catastróficas pérdidas para la industria turística y el comercio. Con millonarias y catastróficas pérdidas para la industria turística y del comercio. Catastrófica es aniquilante, destructivas, terribles, invaluables o desastrosas. ¿Cuál será la correcta? La E. Sí, cierto, desastrosa, ¿verdad? Catastróficas como desastrosas pérdidas, ¿verdad? Para el comercio. Muy bien, sí, esa era la correcta. 10. A partir del texto, ¿qué podemos inferir sobre el pensamiento del autor? Nuevamente acá tenemos que sacar conclusiones a partir del autor, ya según lo que se ve en el texto. Ya nuevamente esto no va a estar literal. ¿Ya qué podemos concluir? El autor piensa que debido a la pandemia la naturaleza tiene la oportunidad de recuperarse del daño ocasionado por los humanos. B. El autor da a entender que la naturaleza es capaz de recuperarse del impacto que genera el ser humano en el planeta por sus propios medios. C. El autor cree en la leyenda proveniente de la cosmovisión mapuche, por eso menciona Tren Tren y Caicay. D. El autor conoce muchos casos en que la naturaleza ha tomado acciones contra la humanidad por sus maltratos. E. El autor desconoce el futuro de la humanidad, pero está seguro de que la naturaleza mejorará con la desaparición de los humanos. Acá lo que tienen que tener ojo, que la respuesta que escojan como es una pregunta de inferencia, no es una respuesta que tenga que estar literal, sino que ustedes pueden sacar conclusiones a partir de lo leído. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál creen que es? La A. Ah, El autor piensa que debido a la pandemia, la naturaleza tiene la oportunidad de recuperarse del daño ocasionado por los humanos. ¿Ya? ¿Alguien piensa otra? La B. El autor da a entender que la naturaleza es capaz de recuperarse del impacto que genera el ser humano en el planeta por sus propios medios. En realidad las dos son bien similares, ¿ya? Ujú, claro. Ya, pero veamos cuál es la correcta. Acá la correcta en realidad era la B, ¿ya? Veamos por qué, ¿ya? La explicación que se da acá dice porque resume, ¿cierto?, de manera certera la postura que establece el autor a lo largo del texto, sin llegar a suponer o agregar información. En cambio, la A dice sí contiene información correspondiente al texto, sin embargo, solo habla de la pandemia. Esa es la principal diferencia, ¿cierto? Porque acá solamente ejemplifica a través de la pandemia, ¿ya? En cambio, en la otra, en la B, habla de manera más general, ¿cierto? Que la naturaleza es capaz de recuperarse el impacto que genera el ser humano en el planeta por sus propios medios. No es tan específica, porque acuérdense que también nombra otras catástrofes que han ocurrido en el mundo, ¿ya? Como lo que ocurre también o sea, otras situaciones que han ido ocurriendo. Entonces, como la A era muy específica porque nombraba la pandemia, la B sería la correcta, ¿ya? La 11. La palabra aluvión.
¿Será una manada, una tormenta, una avalancha, un fenómeno o una inundación? En el contexto acá de la... ¿Lo quieren ver de nuevo o lo pueden sacar sin volver al texto? Un aluvión es una manada, una tormenta, una avalancha, un fenómeno o una inundación. Vamos al texto, a ver. Busquemos la palabra aluvión. Ahí está. Dice así, responsable directo fue el coronavirus, pandemia que frenó en seco el aluvión de visitantes, ofreciendo a Venecia un esperado respiro. Tiene que ser en ese contexto. Responsable directo fue el coronavirus, pandemia que frenó en seco el aluvión de visitantes, ofreciendo a Venecia un inesperado respiro. Un aluvión de visitantes, ¿ya? En ese sentido, un aluvión de visitantes, ¿ya? Entonces, es equivalente a manada, tormenta, avalancha, fenómeno, inundación. C, avalancha. Avalancha, ¿cierto? Una avalancha de visitantes, ¿verdad? Una gran cantidad de visitantes. En ese sentido, más bien connotativo, ¿sí es cierto? Recuerden que las palabras tienen un sentido literal, ¿ya? O un sentido más bien metafórico o de interpretación, que es el sentido connotativo, ¿ya? Que era el caso de aluvión en este caso. Ya por eso una avalancha de visitantes, ¿ya? Bien, la palabra desequilibrios. Vayamos de nuevo al texto. Desequilibrios. Ayúdenme a buscar esa palabra acá. Desequilibrios. Ahí está en el último párrafo, en los penúltimos. Ya dice, aquella es también la creencia mapuche, la base de nuestro feyentún, que cada tanto la mapu ajusta sus desequilibrios y frente a ellos, si logramos sobrevivir, solo nos cabe sacar lecciones y aprender. Repito, aquella es también la creencia mapuche, la base de nuestro feyentún, que cada tanto la mapu ajusta sus desequilibrios y frente a ellos, si logramos sobrevivir, solo nos cabe sacar lecciones y aprender. Ya, en ese contexto, donde que cada tanto la mapu ajusta sus desequilibrios, ¿ya? ¿Cuál será la correcta? Aquí vale a tambaleo, a alteraciones, trastornos, anomalías o inseguridades. La B, Ujú. La B, alteraciones. ¿Alguien piensa La otra? C. Trastornos, Sí. La D. anomalías, ya, B, C o D. Ya veamos. Miren, hay una diferencia sutil, son palabras, son todas sinónimos. Ya, volvamos acá, miren. Ya, esa es la 12, ¿sí? Vayamos acá, miren, vayamos al texto de nuevo. Dice, aquella es también la creencia mapuche, la base de nuestro feyentún, que cada tanto la mapu ajusta sus desequilibrios, y frente a ellos si logramos sobrevivir, solo nos cabe sacar lecciones y aprender. Desequilibrio es algo más bien general, pero tiene que ver más bien con algo espiritual, ¿ya? Porque lo está viendo desde el punto de vista de la cultura mapuche, ¿ya? Entonces un desequilibrio en este caso, algo que tiene que ver con, con un sentido más bien espiritual, una alteración espiritual, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? La B es alteraciones, y las alteraciones tienen que ver más bien con algo físico, ¿ya? Entonces solamente por eso no podría ser, porque cuando hablamos de alteraciones tiene que ver más bien con algo físico. Los trastornos tampoco podría ser, porque los trastornos tienen que ver con algo psicológico. Por ejemplo, un trastorno psicológico de cualquier tipo, ¿ya? En cambio, las anomalías, una anomalía es algo que está fallando, es algo que no está bien, ¿ya? Y que va más allá de lo físico y va más allá de lo psicológico, ¿ya? Que podría encajar dentro de este contexto más espiritual, ¿ya? Claro. Claro, en ese caso más bien era una anomalía, ¿ya? ¿Por qué? Porque anomalía también tiene que ver con situaciones anormales, ¿ya? Esa es la otra justificación que podría ser, ¿ya? Entonces la D era la correcta, ¿ya? La 13 dice, el texto, El mundo perdido, se trata de una columna de opinión. Esto lo podemos deducir porque, acuérdense que una columna de opinión es un texto argumentativo donde el autor expresa su opinión frente a un tema. El texto presenta una estructura secuencial y no se ve reflejada la voz del autor.
Trata un tema contingente a partir de la opinión del autor, que se manifiesta abiertamente expresando únicamente sus pensamientos. C. El autor presenta su postura con respecto a un tema en particular y utiliza hechos para respaldar su opinión. D. Se evidencia una estructura propia del texto argumentativo, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. E. El autor hace una invitación a que los lectores puedan contraargumentar su postura expresada en el texto. Hay algunas acá que son bastante posibles, son bastante bien, pero tienen que irse a la que en realidad es más específica con respecto a la definición de columna de opinión. Hay algunas respuestas que están bien, pero son muy generales. Tienen que buscar la que es como más precisa respecto al concepto del género de columna de opinión. ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es la correcta? La C. Ya. Sí, cierto, la C es la correcta. El autor presenta su postura con respecto a un tema, que eso es propio de un género de opinión, de un tema en particular, y utiliza hechos para respaldar su opinión, ¿ya? Como además ocupa hechos que la respaldan, sabemos que es un texto argumentativo, pero los hechos y esta mezcla de objetividad y subjetividad es propio de las columnas de opinión, ¿ya? Eso cabe dentro de la definición. Entonces, igual ahí tenían que conocer un poco el concepto de columna de opinión, ¿ya? O al menos deducirlo a partir de la lectura. Vamos a pasar entonces al último texto, que es una infografía. Acuérdense que la infografía corresponde a los textos multimodales, porque tiene texto y tiene imágenes. Ya una infografía de Ni Una Menos. Las alarmantes cifras del femicidio en el Perú. En el Perú mueren inclusive más mujeres asesinadas que acá en Chile al año. 95 femicidios y 200 casos de tentativa. En el 2015, 2016, 54 femicidios y 188 casos de tentativa, o sea, de intento de femicidio. 20 personas son violadas diariamente en el Perú. Uy. 9 de cada 10 son mujeres. El 70% son menores de edad. Tocan a una, tocan a todas, como consigna, ¿cierto? País machista y resaltado. El 58,8% de peruanos tolera la violencia a la mujer, son más machistas que acá en Chile. Sin embargo, el 50% de mujeres en el Perú no denuncia la violencia que sufren. ¿Por qué? Por la vergüenza, por la desconfianza de las autoridades, por el miedo a su agresor. Son los principales motivos. Ahí tenemos una imagen de una mujer ahí empoderada, ¿cierto? Dice, no dejes que esta situación sea irremediable. Este 13 de agosto, alcemos la voz ante la violencia de género en la marcha Ni Una Menos. Bien, ahí queda claro, ¿cierto?, el mensaje. Y ahora vamos a ir a la pregunta. Dice, respecto a los datos entregados en el texto, ¿es correcto afirmar que el 50% de las víctimas de violación son mujeres? En el año 2015 se reportaron 54 femicidios. El 70% de las víctimas de violación son mayores de edad. 9 de cada 10 personas violadas son mujeres. En el año 2016 se reportan 95 femicidios. ¿Cuál será la correcta? Según los datos, que debería estar explícito acá, literal. Ahí para que la vean de nuevo, unos segundos. ¿La ven bien, cierto? Unos segundos para que lo vean bien. O si quieren le toman un pantallazo, una foto. ¿Ya? Bien. Ahora, entonces, ¿cuál será la correcta? ¿Cuál está literal? Porque esto es una pregunta que tienen que reconocer la información directamente ahí en el texto. ¿Cuál está presente? ¿Que está literal? ¿O la proyecto de nuevo? Fíjense los datos, la información. O tómenle un pantallazo, no sé. Aprovechen de ir anotando su nombre para la asistencia en el chat. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál está literal? Chicos, chicas, ¿cuál será la correcta? ¿Se fijaron o no? Chicos, chicas, ¿están ahí o no?
¿Cuál creen que es la correcta? Esa no está difícil, está literal. La D. ¿Ya? La D. La D, ¿cierto? Está acá arriba, miren. Fíjense acá. 9 de cada 10 son mujeres, de las que son violadas diariamente en Perú. ¿Verdad? 9 de cada 10 personas violadas son mujeres. Esa era la correcta, estaba literal. ¿Ya? Bien. La 15. ¿Cuál es el propósito de la imagen de la mujer llorando? ¿Ya? Fíjense ahí, de esta mujer que está llorando acá, que habla de, que dice cierto lo siguiente. Sin embargo, el 50% de las mujeres en el Perú no denuncia la violencia que sufren, por ejemplo, por la vergüenza, por la desconfianza en las autoridades o el miedo a su agresor. Tienen que interpretar por qué estará esta imagen ahí. A. Aportar a la organización del texto. B. Otorgar credibilidad a los datos presentados. C. Representar la desconfianza de las autoridades. D. Ilustrar el sufrimiento de las mujeres que no se atreven a denunciar la violencia de las que son víctimas. E. Representar a las mujeres víctimas de femicidio. Ahí los verbos son clave. Aportar, otorgar, representar, ilustrar o representar. Son clave los verbos. ¿La D? La D. La D. Súper, muy bien. La D, ¿cierto? Ilustrar, porque ilustrar tiene que ver con la imagen, ¿cierto? Ilustrar el sufrimiento de las mujeres que no se atreven a denunciar la violencia de las que son víctimas. Además, se justifica con lo que sale en el texto. Bien. Y la última dice, ¿cuál es el propósito de la imagen de la mujer con su brazo flexionado y el puño cerrado que acompaña el texto? Esa mujer como empoderada, ¿cierto? Representar el poder femenino. B. Representar la violencia contra la mujer. C. Representar a las mujeres víctimas de abuso sexual. D. Representar a aquellas mujeres que no denuncian la violencia que sufren. O la E. Representar a todas las víctimas de violación en Perú. La A. A. La A, ¿cierto? Representar el poder femenino, ¿cierto? Que en el fondo es empoderarse. ¿Ya? Bien, resolvimos completa esta prueba. ¿Algo que no haya quedado claro o todo claro? ¿Cómo les fue en general? ¿Les costó o se les hizo más fácil? ¿Se va entendiendo, cierto? Con los ejercicios. ¿Sí? Sí, Ya, sí. súper. Sí. Sí, Ya, profe. ya. Bien, ojalá que, bueno, hoy día se conectaron 16, llegaron a conectarse delante, así que súper bien. Ojalá que cada vez se vayan conectando más, así que para que le digan a sus compañeros de cuarto, porque en realidad esto es para ayudarlo a ustedes, porque en realidad cada vez les queda menos tiempo para estas pruebas, así que espero que les sirva para prepararse. Ya, cualquier duda, sugerencia, esta semana igual les voy a subir otra prueba que por puntaje nacional para que la respondan y la comentemos la próxima semana. Bien, cuídense, espero les haya servido, que estén muy bien. Chao, chao a todos, a todas. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Gracias. Chao, profe. Chao, profe. chao.